el crecimiento de los peces prácticamente este, se frena desde mayo aproximadamente, fines de mayo, hasta los primeros días de septiembre. Prácticamente no tenemos crecimiento en la mayoría de las especies con las que trabajamos. Por ahí tenemos algunas especies como las carpas que son exóticas, las carpas chinas o el randia, por ejemplo, también que siguen creciendo. Obviamente disminuyen mucho su actividad, pero siguen creciendo. Además, la importancia que tiene la temperatura también en la solubilidad del oxígeno, ¿no? A mayor temperatura, eh, más baja la solubilidad del oxígeno, aumenta la velocidad de las reacciones químicas, este, y además se produce una estratificación térmica en los estanques. Tenemos dos capas de agua, una de agua por lo general más caliente por encima y otra capa de agua más fría. En realidad no es conveniente que haya una estratificación constante en los estanques. Por eso cuando se diseñan los estanques siempre se recomienda, digamos, lo ideal es que sean estanques rectangulares y que el eje mayor esté orientado hacia los vientos dominantes. Entonces hay un mayor recorrido de los vientos sobre la superficie del agua, lo que provoca una mezcla del agua y, digamos, rompe con esa estratificación que de algún modo puede llegar a ser perjudicial, porque, bueno, si se mantiene esos estratos por mucho tiempo, el agua que está por debajo, al no recibir luz, tiende a empobrecer la calidad, a no haber producción de oxígeno por parte de las algas mediante la fotosíntesis. Entonces empieza a caer la calidad del agua y, digamos, como que los peces se limitan a estar en una de las capas de agua que sería la superior, ¿no? Entonces nosotros por lo general siempre los problemas de calidad del agua lo vamos a tener en el verano, ¿no? Cuando tenemos temperaturas altas, los peces con el metabolismo muy alto van a estar consumiendo mucho oxígeno, y por otro lado tenemos que el oxígeno se disuelve menos, ¿no? Y eso realmente es así. Nosotros siempre en el verano, con calores intensos que hacen acá, tenemos que tener mucho cuidado con la calidad del agua, más que nada con el manejo, con la alimentación diaria y esas cuestiones, ¿no? Eh, entonces, el oxígeno disuelto, que es realmente uno de los factores más importantes, a los que más atención hay que prestarle, y como decía recién, más que nada en el verano, va a variar con la temperatura, ¿no? La mayor temperatura, menor es la solubilidad del oxígeno. Con la presión atmosférica, mayor presión atmosférica, mayor la solubilidad del oxígeno. Por eso también nosotros los días tormentosos de baja presión tenemos que tener mucho cuidado también en medir el oxígeno antes de alimentar, por ejemplo. Y bueno, con la salinidad, nosotros en este caso, bueno, la salinidad es inversa. Nosotros tenemos agua dulce, así que no tenemos problema en ese sentido. Eh, la respiración y la fotosíntesis, digamos, son los dos procesos más importantes dentro del estanque que van a afectar la concentración del oxígeno. Obviamente tenemos los peces y un montón de organismos más que van a estar respirando, por lo cual la respiración es muy intensa, pero durante todo el día tenemos una carga muy importante de microalgas, de fitoplancton en el estanque, que van a estar produciendo una gran cantidad de oxígeno. En estos ambientes la mayor proporción por lejos, el 90% del oxígeno que entra o más, está dada por esa fotosíntesis que produce el fitoplancton. Siempre hay que tener la idea, lo ideal es siempre tener fitoplancton y no otro tipo de plantas que también pueden aportar oxígeno al agua, pero suelen ser muy molestas después en el manejo del estanque, ¿no? Entonces siempre lo ideal es que haya una buena cantidad de fitoplancton. Eh, es fundamental para la degradación de la materia orgánica, o sea, que haya un buen oxígeno en toda la columna de agua. Por lo general es normal que llegando al fondo del estanque el oxígeno baje drásticamente, ¿no? Porque además de que no hay luz, no hay fotosíntesis, tenemos una gran cantidad de materia orgánica ahí en descomposición, por lo cual hay que tener cuidado también de
no excedernos en la cantidad de materia orgánica, alimento, lo que sea fertilizantes, que puedan llegar a bajar demasiado el oxígeno y a veces puede llegar a producirse una pequeña capa de anoxia, o sea, cero oxígeno en el fondo, y eso puede llegar a provocar que actúen otras bacterias a partir que trabajan a partir del azufre y que pueden llegar a producir gases tóxicos para los peces, ¿no? Eh, bueno, esto como regla general se dice que valores menores a 3 miligramos por litro de oxígeno disuelto causan estrés. O sea, eso es bastante general porque va a ir variando dependiendo de la especie con la que estemos trabajando, ¿no? Por lo general nosotros en una región subtropical como la nuestra trabajamos con peces que suelen estar bastante adaptados a- a vivir en ambientes donde varía mucho la concentración de oxígeno. Supongamos el pacú, por ejemplo, tiene una adaptación a las bajas de oxígeno, que es que se le pone muy roja la boca, se le vasculariza mucho la boca y puede captar oxígeno extra. Este, entonces, en ese caso, digamos, por ahí la regla general no se aplica tan a rajatabla, digamos. En 3 miligramos por litro con el PACU todavía estamos bien. Y si baja un poquito también, por ahí con peces más de agua templada, supongamos el randia o las carpas, bueno, ahí sí ya podemos notar un estrés. Y bueno, obviamente el estrés trae baja de crecimiento, baja en la defensa, puede haber problemas de enfermedades, ¿no? Pero siempre se dice que el rango deseable está por encima de los 5 miligramos por litro, y bueno, ya por debajo de esa concentración ya empieza a haber problemas de crecimiento y demás. Ni hablar si estamos ya cuando bajamos de 1 miligramo por litro, ya empieza a haber peligro de mortalidades, ¿no? Para nosotros es normal que en verano, en pleno verano, baje por debajo de los 2 miligramos por litro, o sea, a la mañana siempre. Y cuando nosotros nos baja de esa concentración, lo que hacemos es no alimentar ese día y, bueno, en el caso nuestro, abrir el agua para que se renueve. Hay otros mecanismos más eficientes que serían la aireación, por ejemplo, que solucionaría el problema más rápido. Nosotros no contamos con aireadores, pero esa sería la mejor solución. Em, ¿Cómo varía el oxígeno en un estanque? Bueno, tiene mucho que ver con lo que decía recién, con respecto a la fotosíntesis y a la respiración. A las 6 de la mañana, digamos, sale el sol, empieza a haber fotosíntesis y va a ir subiendo eh, el oxígeno durante todo el día hasta las 6 7 de la tarde, cuando empieza a bajar el sol y empieza a ser más importante la respiración que la fotosíntesis, y entonces va a estar durante toda la noche cayendo la concentración de oxígeno, ¿no? Eh, Acá vemos una gran diferencia de lo que es a las 6 de la mañana con las 6 de la tarde, ¿no? Ahí estamos por debajo de los 4 miligramos por litro y sube a los 20, por encima de los 20 miligramos por litro. Eso es porque hay una alta proliferación de plantas. O sea, nosotros nos paramos al lado de ese estanque y vamos a ver el agua verde. Hay mucha variación de oxígeno. En cambio, podemos tener otras curvas un poco más este, normales, si se quiere, donde la proliferación del plancton no es tan intensa y entonces las variaciones de oxígeno a lo largo del día no van a ser tan bruscas, ¿no? No es bueno que haya una proliferación muy alta del plancton porque, bueno, si bien acá se produce una buena cantidad de oxígeno y no baja a niveles peligrosos, puede pasar que en momentos tengamos días de baja presión, tormentosos, nublados, donde eh, no va a ser la misma la intensidad de la fotosíntesis, entonces la concentración de oxígeno no va a subir lo suficiente, pero sí puede llegar a caer lo mismo que cayó la noche anterior y puede ir bajando día a día como si fuera una escalera, en escalones, y llegar en algún momento
a niveles peligrosos y, digamos, acá cuando tenemos un problema de oxígeno puede ser una mortandad masiva, ¿no? Entonces, hay que ir previendo esas cuestiones. Lo ideal es manejar una curva intermedia de esto, digamos, tampoco una proliferación muy baja, porque en ese caso estaríamos desaprovechando el alimento natural que nos brinda este tipo de sistema, pero tampoco tan alto. ¿En qué momento podemos llegar a tener problemas de oxígeno? Bueno, en realidad en lo que es manejo de estanques excavados en tierra, el momento más crítico serían las primeras horas de la mañana, ¿no? Que era lo que le decía recién, o sea, tenemos toda la noche solamente con respiración, entonces el oxígeno baja durante toda la noche y en ese momento, a la primera hora de la mañana, es cuando hay que tener más cuidado. Acá, cuando dice luego de la alimentación, en realidad no es lo que sucede en un estanque excavado en tierra, porque nosotros por lo general la alimentamos a la tarde, cuando el oxígeno está en sus niveles máximos y, digamos, al no tener una biomasa muy alta de peces, porque son ambientes semi-intensivos, no es que vos alimentás y va a caer rápidamente el oxígeno. Eso sí pasa en sistemas intensivos, ¿no? En sistemas donde vos tenés una densidad de peces muy alta, con agua que está renovándose constantemente, bueno, ahí sí, cuando vos alimentás, los peces empiezan a aumentar el consumo de oxígeno y ahí luego de la alimentación puede llegar a haber una caída brusca del oxígeno. Aumento rápido de la temperatura, bueno, esto tampoco sucede en estanque porque por lo general son masas de agua muy grandes y cuesta mucho que la temperatura aumente muy rápido. Es más que nada para sistemas cerrados donde hay un volumen de agua limitado y ahí sí puede haber eh, un aumento rápido de las temperaturas. Y en los climas previa a tormentas, que bueno, ahí más que nada es tener cuidado antes de alimentar, de qué concentración de oxígeno tenemos en el estanque, ¿no? ¿Cómo prevenir la falta de oxígeno? Bueno, obviamente la prevención es el buen manejo, ¿no? De ciudades adecuadas, fertilización correcta, más que nada cuando hablamos de fertilización estamos hablando de fertilización orgánica, o sea, de estiércol o de harinas que uno tira al estanque y que se tiene que descomponer. Buen diseño de los estanques, lo que decía hoy, es diseñarlos en forma rectangular con el eje mayor orientado a los vientos dominantes. Y bueno, controlar el oxígeno, lo más recomendable es la aireación, ¿no? Bueno, el pH es otro de los parámetros. Nosotros acá en el SENADAC medimos diariamente temperatura, oxígeno y pH. Si bien el pH no le medimos a todos los estanques porque no es que varía demasiado, es un parámetro importante a tener en cuenta. Más que nada cuando uno recién arranca con un estanque, lo fertiliza y el estanque se va poniendo verde, es bueno hacerle un seguimiento diario del pH, porque a veces cuando el estanque se pone muy verde puede llegar a irse muy arriba el pH también. Como rango deseable del pH, bueno, ustedes ya sabrán lo que es el pH, ¿no? El índice de concentración de iones de hidrógeno que hay en el agua. Eh, Va de 0 a 14, el 7 es el punto neutro. Y en acuicultura el rango deseable va de 6,5 a 9, digamos, tendiendo un poquito a lo que sería la basicidad. Eh, y por encima de ese rango, bueno, dependiendo de la especie también, pero por lo general por encima y por debajo de ese rango empieza a, a perjudicarse el crecimiento debido al estrés, ni hablar cuando ya no vamos muy a los extremos, podemos tener problemas de mortalidad, ¿no? La alcalinidad es otra, bueno, en realidad no es tan importante medirla continuamente, o sea, se mide una vez, se puede medir una vez cada ciclo, si es que llegamos a tener alcalinidad no recomendable, pero por lo general cuando vos medís una alcalinidad y está dentro de la recomendable, no hace falta seguir midiéndola.
pero tiene que ver con la concentración de carbonatos y bicarbonatos que contiene el agua, y lo que la alcalinidad aporta al agua es la capacidad de resistir los cambios de pH. O sea, mientras más alcalinidad, más carbonatos y bicarbonatos contenga el agua, más, menos va a variar el pH. Además, va a ser un agua más productiva porque vamos a tener una reserva de carbono más alta, entonces vamos a tener un margen mayor para la producción primaria, digamos. La dureza es la expresión de la concentración de iones calcio y magnesio. Hay algunos iones más, pero digamos los más importantes son esos dos, y por lo general siempre están asociados a las bases, por lo cual son muy parecidas las concentraciones cuando medimos alcalinidad y dureza, son muy parecidas, y digamos hay también un nivel recomendable, más que nada porque el pez mantiene un constante equilibrio de iones con el ambiente, y ni hablar si estamos trabajando con crustáceos, es bueno tener una buena dureza porque el crustáceo va mudando el exoesqueleto y va incorporando calcio a medida que va creciendo, ¿no? Entonces hay dureza, niveles de dureza recomendables, ¿no? Oscar, te interrumpo un poquito. Sí, Voy a dejar de grabar unos segundos.